Existen 5 preguntas que, en el momento en que alguien te las plantee, no debes responder. No se trata de ser grosero ni de ser una persona desconfiada. Se trata de entender que responderlas, algo que la mayoría hace sin pensar, abre una puerta que invita a la escasez directamente a tu vida. Y una vez que esa puerta se abre, cerrarla es una batalla que pocos logran ganar. Sé que esto suena dramático, pero te pido que te quedes conmigo. Lo que voy a compartir contigo proviene de miles de años de sabiduría judía. Un conocimiento que se transmitió en silencio, de rabino a estudiante, en conversaciones privadas y en los pasillos de las sinagogas. Son secretos que no se escribieron en libros para las masas, sino que se confiaron solo a aquellos que estaban listos para escuchar. Hoy, aquí en Revelaciones Judías, los comparto contigo. En nuestra tradición, ciertas preguntas cargan lo que llamamos el Ayin Ha'ara, que es el mal de ojo. Una fuerza destructiva que se activa a través de la envidia y el juicio. Cuando respondes estas preguntas sin cuidado, dejas expuestas las partes más sagradas de tu vida a energías que disminuyen y destruyen tu sustento. El flujo del dinero se detiene, las oportunidades se desvanecen y las bendiciones que tenías seguras empiezan a caerse. Hoy te revelaré exactamente cuáles son esas 5 preguntas. ¿Por qué responderlas atrae la pobreza según nuestras enseñanzas más profundas y, es lo más importante, qué decir en su lugar? Al terminar este video, nunca volverás a ver una conversación de la misma manera. A menudo recuerdo mi infancia. Crecí en una comunidad donde los ancianos parecían poseer un entendimiento que el resto del mundo ignoraba. Mi abuelo era uno de esos hombres. Él sobrevivió a tragedias que ni siquiera me atrevo a mencionar en voz alta. Perdió todo 2 veces, y aún así, en ambas ocasiones se reconstruyó desde las cenizas. Siempre tuvo lo suficiente. Si su mesa siempre estaba llena, incluso en los tiempos más oscuros. Cuando la gente le preguntaba cuál era su secreto, él solo sonreía y decía: «Hijo, mi secreto no es lo que digo, sino lo que sé callar». De niño, me parecía una respuesta extraña. ¿Qué tiene que ver el silencio con tener dinero? No lo entendí hasta que fui mucho mayor. No lo comprendí hasta que me sumergí en el estudio serio de nuestros textos sagrados y encontré las mismas ideas que mi abuelo vivía, y explicadas por nuestros más grandes sabios. El patrón era innegable. Las familias que mantuvieron la riqueza a lo largo de los siglos, a pesar de las guerras, los exilios y los colapsos económicos, tenían algo en común. Y no era solo trabajo duro o inteligencia superior. Era el dominio sobre sus palabras. En Revelaciones Judías, mi misión es que tú también domines ese arte. Si estás listo para proteger tu bendición y cerrar la puerta a la envidia, suscríbete ahora mismo. Pues este es el primer paso para blindar tu prosperidad. Era, en esencia, una disciplina de la palabra, un conjunto de reglas sagradas sobre lo que se debe proteger con el silencio. Y en el centro de ese código existen 5 preguntas que nadie en esas familias respondería jamás de forma directa. Tal vez tú mismo has experimentado esto. Trabajas con honestidad, eres responsable, ahorras lo que puedes y haces todo bien. Y sin embargo, sientes como si hubiera una fuga de energía, y como si el dinero llegara, pero nunca permaneciera contigo. Justo cuando las cosas empiezan a mejorar, algo sucede, y te empuja hacia abajo. Si esto te resulta familiar, presta mucha atención a lo que voy a decirte,
porque existe una alta probabilidad de que una de estas 5 preguntas sea la causa oculta. No la única, pero sí una parte crucial del problema. Hoy te guiaré a través de estas 5 interrogantes, revelándote la enseñanza milenaria detrás de cada una y qué hacer exactamente en su lugar. Esta es sabiduría antigua, y te aseguro que funciona. La he visto operar en mi propia vida y en las de aquellos que más amo. Empecemos. La primera pregunta que nunca debes responder es esta: ¿cuánto ganas? Lo sé, parece inofensivo. Alguien te lo pregunta y piensas, ¿cuál es el problema? Aquí está el problema, y quiero que entiendas esto no como una superstición, sino como una ley espiritual profunda. Y en el Talmud, específicamente en el tratado de Bava Metzia, nuestros sabios enseñan extensamente sobre el Lashon Hara, el habla negativa, y su conexión directa con la prosperidad. Pero hay una enseñanza aún más profunda. Lo que se declara en voz alta se vuelve accesible a fuerzas que están más allá de tu control. Cuando anuncias la medida exacta de tus ingresos a alguien que no tiene el derecho de saberlo, no solo compartes un dato, estás invitando a la comparación y al juicio y a la envidia sobre lo que nuestra tradición llama tu parnasá, tu sustento divinamente aportado. El Talmud enseña que una persona nunca debe contar su dinero frente a otros de forma innecesaria. Los rabinos conectan esto con la historia de José y sus hermanos. ¿Recuerdas lo que sucedió? Jacob amó a José abiertamente. Le dio la famosa túnica de colores y habló libremente del favor que le tenía. Esa declaración pública de abundancia despertó una envidia tan poderosa que casi destruye a toda la familia. José terminó en una fosa, vendido como esclavo. El favor que se hizo visible y anunciado se convirtió en un objetivo para la destrucción. Quizás pienses que eso fue en tiempos bíblicos, pero quiero contarte algo que sucedió en mi propia familia. Mi hermano Rafael, un hombre brillante, comenzó un pequeño negocio importando textiles. Durante años, mi hermano fue privado, y tranquilo y muy cuidadoso. Su negocio crecía de forma constante. Pero un día, en una cena familiar, alguien le preguntó directamente: «¿Y bien, Rafael? ¿Cuánto estás ganando ahora? Danos un número». Rafael, sintiéndose orgulloso y emocionado por su éxito, cometió el error de decírselo. Se lo dijo todo. En los 3 meses siguientes, su vida se convirtió en un caos. 3 familiares empezaron a pedirle préstamos que él no podía rechazar sin generar un conflicto. Su socio, de repente, sintió que merecía una parte mayor de las ganancias, y un inspector apareció en su puerta basado en una denuncia anónima de alguien que claramente sabía demasiado. La primera pregunta que no debes responder directamente es: ¿cuánto ganas? ¿Qué debes decir en su lugar? Di algo simple, digno y verdadero. Di: Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Tenemos lo que necesitamos. No digas más ni menos. Redirige la conversación con gratitud. Cierras la puerta con cortesía. Y al hacerlo, proteges lo que tienes de los ojos que buscarían reducirlo. Entiende esto. No se trata solo de protegerte de gente celosa. Se trata de tu propia relación con tu abundancia. Y cada vez que reduces tu vida a una cifra para satisfacer la curiosidad o la comparación de otros, participas en su disminución. Conviertes una bendición en una competencia. Detente. Tu parnasash es un asunto entre tú y el Creador. Protégelo como algo sagrado. Ahora presta mucha atención, porque la segunda pregunta es una que casi todos responden sin pensar, y puede ser la más peligrosa de todas.
La segunda pregunta que nunca debes responder es, ¿cuánto tienes ahorrado? Quiero contarte una historia de la Torá que la mayoría lee como un relato antiguo, pero que nuestros sabios leen como una instrucción de vida. En el libro de Génesis, capítulo 26, Isaac vive entre los filisteos durante una época de hambruna. El terreno es duro y todos están luchando por sobrevivir. Sin embargo, la Torá nos dice que Isaac sembró en esa tierra y cosechó ese mismo año el 100%. Dios lo bendijo, sus rebaños crecieron y su hogar se multiplicó. Pero entonces la Torá dice algo que debería hacernos reflexionar. Los filisteos le tuvieron envidia. El rey le pidió que se marchara, y los pozos que su padre Abraham había cavado fueron cegados y llenados de tierra por sus enemigos. Todo lo que había fluido fue bloqueado. El Rambán, el gran comentarista medieval, señala que el problema de Isaac no fue estar bendecido, sino que su bendición se volvió demasiado visible para aquellos que no habían sido parte de su creación. Y su riqueza fue contada por ojos extraños, y una vez que la abundancia es contada por ojos ajenos, se convierte en un objetivo. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que cuando alguien te pregunte cuánto tienes guardado, ya sea un vecino, un compañero o incluso un amigo cercano, la respuesta jamás debe ser un número. Nunca des ese dato. No porque tengas miedo o estés ocultando algo deshonesto, sino porque tus ahorros son como una semilla bajo la tierra. Y las semillas que quedan expuestas antes de tiempo, antes de germinar, terminan siendo devoradas por las aves. Hay una enseñanza hermosa en Pirkei Avot, la ética de los padres, que pregunta, ¿quién es rico? Y responde, aquel que está satisfecho con su porción. Pero esto no se trata solo de conformismo. Se trata de no convertir tu porción en un objeto de examen público. En el momento en que le pones un número a tus ahorros frente a alguien que no te lo pregunta por un amor genuino hacia tu bienestar, invitas al juicio sobre esa cifra. Y el juicio es un muro que bloquea el crecimiento. Tuve un conocido, una persona muy disciplinada llamada David. Trabajó durante 20 años como médico. Era cuidadoso con su dinero, sólido y firme. Una tarde, en una reunión comunitaria, alguien le preguntó directamente, «Entonces, David, después de tantos años, ¿y ya tienes lo suficiente para retirarte?» Él, orgulloso de su disciplina, cometió el error de decir que sí y reveló la cantidad exacta. A lo largo de ese mismo año, un hijo necesitó ayuda urgente por un negocio que falló. Un hermano le pidió un préstamo para cubrir deudas y su comunidad le solicitó una contribución que, basándose en lo que él mismo había confesado, podía dar cómodamente. David nunca recuperó ese capital. Pasó sus últimos años tratando de reconstruir lo que le había tomado 3 décadas crear. El dinero no desapareció porque sucedieran cosas malas. Las dificultades nos pasan a todos. Desapareció porque se convirtió en conocimiento común. Una vez que todos saben lo que tienes, todos sienten que tienen derecho a opinar o participar de ello. ¿Qué decir cuando alguien te pregunte cuánto has ahorrado? Di, estoy trabajando en construir algo para el futuro. Di, tengo lo necesario por ahora. Y di, Baruch Hashem, y sonríe. No estás mintiendo, te estás protegiendo. Hay una gran diferencia. Ahora la siguiente pregunta cambió mi vida cuando finalmente la entendí. Yo solía responder esto todo el tiempo, sin tener idea del daño que me hacía. La tercera pregunta que no debes responder es,
¿Cuáles son tus planes para ese dinero? Quédate conmigo, porque aquí es donde entramos en lo más profundo. En la Cábala, Joel Zohar discute extensamente la diferencia entre lo que se forma en el reino espiritual y lo que se manifiesta en el mundo físico. Se enseña que una bendición, antes de ser real en tus manos, existe en una forma potencial. Es real, pero delicada. Como toda cosa tierna, la exposición prematura puede dañarla antes de que madure. Cuando alguien te pregunta qué vas a hacer con tu capital y tú describes tus planes con lujo de detalles a quien no necesita saberlo, estás liberando una energía que aún no ha terminado de cuajar. Es como sacar el pan del horno antes de que termine de leudar. Déjame contarte sobre un hombre llamado Salomón, un constructor en mi comunidad en Israel. Llevaba años ahorrando para abrir su propia empresa. Tenía un plan meticuloso. Una noche, en una cena de Shabbat, alguien le preguntó qué pensaba hacer con el capital que tanto esfuerzo le había costado reunir. Y Salomón, lleno de emoción y esperanza, lo soltó todo. El modelo de negocio, la ubicación, los tiempos y hasta los ingresos proyectados. En ese mismo instante, 3 personas en la mesa tuvieron opiniones. Uno le dijo que nunca funcionaría en ese mercado. Otro se ofreció como socio de una forma que lo hizo sentir comprometido, y un tercero, con buenas intenciones, se lo comentó a un conocido que terminó adelantándose y contactando al mismo proveedor que Salomón planeaba usar. Y aquel negocio que había planeado durante 5 años nunca llegó a nacer. ¿Fue esa charla lo que lo causó? No puedo demostrar una línea directa de causa y efecto, pero nuestra tradición enseña algo muy claro. El Talmud, en el Tratado de Berayot, dice que una persona no debería mostrarle a un amigo una bolsa llena de bendiciones. Los sabios usaban esa imagen para decirnos algo vital. No exhibas lo que es para ti antes de que haya llegado por completo. Los planes no son bendiciones todavía, son semillas. Y las semillas necesitan la oscuridad y el silencio de la tierra para germinar, no el aire y el ruido de una audiencia. El rey Salomón, el verdadero, escribió en Proverbios 17, «El que guarda su boca y su lengua, y guarda su alma de angustias». Nuestros sabios conectaron esto específicamente con los planes financieros y las intenciones futuras. El anuncio prematuro invita a la interferencia y a la interrupción espiritual. Entonces, ¿qué respondes cuando alguien te pregunta si te va bien financieramente? Dices, «Estoy agradecido por lo que el Creador me ha dado». Dices, «Nos manejamos por la gracia de Dios». Y no digas nada que cuantifique o califique tu estado económico a alguien que no necesita saberlo por obligación legal o conyugal. Esta información te pertenece a ti, a tu pareja y a Dios. Mi propia madre me lo enseñó. Hijo, nunca dejes que la gente vea el fondo de tu bolsa. Eso significa no permitir que sepan exactamente cuánto tienes, pero tampoco cuán poco tienes. Ambos extremos atraen problemas. Mantener el fondo de tu bolsa oculto es una sabiduría que ha pasado de generación en mi familia. Y ahora tú también la posees. Estamos llegando a la última pregunta, y esta puede ser la más difícil de escuchar, porque no se trata de protegerte de otros, sino de protegerte de ti mismo. La quinta pregunta que nunca debes responder es, ¿por qué no te ha ido mejor todavía? Esta pregunta puede venir de un familiar frustrado, de un hermano competitivo, o incluso de esa voz crítica dentro de tu propia cabeza.
Cuando llega, la mayoría comete el error de ponerse a la defensiva, dar excusas o, peor aún, aceptar la premisa de la pregunta y empezar a castigarse. Ambas respuestas son devastadoras. El rabino Nachman de Breslov enseñaba el principio de la Samra, que significa yo cantaré. Él decía que siempre, incluso en momentos de estancamiento, debes encontrar lo bueno en ti mismo. Y en el momento en que aceptas que algo está fundamentalmente mal contigo, porque deberías estar en otro lugar, te cortas de la ruta de la bendición. El Talmud nos dice que la presencia divina, la Shekinah, solo reside donde hay un corazón alegre. No dice un corazón perfecto, ni un corazón rico, dice un corazón alegre. Cuando aceptas la acusación de que has fallado, extingues la alegría. La Shekinah se retira y, con ella, el flujo del sustento se seca. Recuerdo a una mujer de mi comunidad, Miriam, que trabajó duro toda su vida, pero en sus 70 años una hija le preguntó: «Mamá, ¿por qué no ahorraste más cuando tuviste la oportunidad?» Vi cómo Miriam aceptaba la culpa en su rostro. Pasó el resto de sus días en una desesperación silenciosa, no por la falta de dinero, sino por la sensación de haber fallado. Esa pregunta causó más daño que 1000 errores financieros. La Torá nunca pregunta, ¿por qué no lo hiciste mejor? La Torá pregunta, Ayeka, ¿dónde estás? Yo es la pregunta que Dios le hizo a Adán en el jardín. No es un juicio sobre el pasado, es un reconocimiento del presente. Esa es la única pregunta que vale la pena responder, pero solo a ti mismo y con compasión. Cuando alguien te pregunte por qué no has logrado más, no aceptes su principio. Simplemente di: confío en el lugar donde Dios me tiene hoy. Y aléjate con tu espíritu intacto. Recapitulemos. Estas 5 preguntas: ¿cuánto ganas? ¿Cuánto has ahorrado? ¿Cuáles son tus planes? ¿Si te va bien económicamente? ¿Y por qué no has hecho más? Son todas invitaciones para exponer lo que es sagrado. Nuestra tradición es clara. Lo que proteges, lo preservas. Lo que expones sin cuidado, te arriesgas a perderlo. Esto no es superstición. Es ley espiritual, tan consistente como la física. Las familias que mantienen la riqueza por generaciones no tienen suerte extraordinaria. Tienen una disciplina extraordinaria de la palabra. Como enseñó el rabino Akiva en Pirkei Avot, si fuimos creados a imagen de Dios. Y así como el trabajo de la creación de Dios ocurrió en etapas ocultas a los ojos del mundo, hasta que estuvo completo, así debemos proteger las etapas de nuestra propia creación, nuestros planes, nuestros salarios y nuestro progreso. Tú eres una obra en creación. Tu vida financiera es una obra en creación. Y las obras en creación deben ser protegidas hasta que alcancen su forma final. Si esta sabiduría ha resonado en tu corazón, te invito a que te suscribas a Revelaciones Judías. Juntos aprenderemos a guardar el silencio que construye imperios. Comenta abajo: mis palabras protegen mi bendición, para sellar esta enseñanza hoy. Y desde este día en adelante, ya tienes la sabiduría necesaria para proteger tu sustento de la manera en que merece ser protegido. Entiende algo: tu temporada de escasez no es un juicio eterno. Es solo eso, una temporada. Y las temporadas cambian. Pero cambian mucho más rápido cuando dejas de anunciar sus detalles a todo el mundo y empiezas a confiar en que lo que está creciendo en tu vida lo hace en el tiempo del Creador y bajo su protección. Deja de entregar tu porción sagrada a los ojos curiosos. Deja de responder preguntas que no nacieron del amor.
Deja de permitir que las comparaciones ajenas sean la medida de tu valor. Tú eres suficiente. Siempre lo has sido. La bendición que te pertenece es tu yelek, tu porción, y como lo llama nuestra tradición. Esa bendición tiene tu nombre grabado y nadie puede arrebatártela. Sin embargo, puedes irla perdiendo poco a poco al dar respuestas descuidadas a preguntas que nunca debieron ser respondidas. Quiero cerrar dándote una práctica para que lleves contigo a partir de hoy. La próxima vez que alguien te plantee una de estas 5 preguntas, haz una pausa antes de hablar. Toma un respiro profundo y en ese respiro recuerda lo que has escuchado hoy aquí en Revelaciones Judías. Recuerda que tu yelek es sagrado y que aquello que proteges lo preservas. Luego, da esa respuesta que es verdadera pero protegida. Baruch Hashem, tenemos lo que necesitamos. Eso siempre será verdad y siempre será suficiente. Si lo que he compartido hoy ha movido algo en tu interior, quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y escribas estas palabras. Mi porción está protegida. Al escribirlo, estás sellando este compromiso con tu propia abundancia. Que la paz y la prosperidad inunden tu hogar. Shalom.